con ustedes el doctor Francisco Tudela. Francisco Tudela creo que no requiere mayor presentación. Ha sido un político encumbrado, uno de los congresistas más votados en la historia del Perú. Ha sido canciller de la República, ha sido vicepresidente de la República y ha pasado 120 y tantos días prisionero del MRTA en la Embajada de Japón. Y ha tenido la gentileza enorme de estar esta noche con nosotros para comentar el libro que ha escrito. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. En la presentación, Alfonso ha mencionado probablemente justo lo que yo no quería que se mencione, que era la política. Sin embargo, el tema central de hoy es presentar la nueva edición del libro de Alfonso Baella Herrera, que es una persona que ha hecho de las nuevas tecnologías de la información y de la ciencia que estas nuevas tecnologías requieren su quehacer profesional, su trabajo como consultor, su trabajo intelectual, puesto que este libro no es simplemente la descripción de una elección y de una estrategia electoral, sino que este libro es el primer libro que sobre la materia se ha escrito. Si ustedes pasean por Amazon.com o por Amazon UK o por Amazon France, van a descubrir que no hay libros sobre esta materia. O sea, Alfonso ha logrado detectar, ha logrado presentarnos un fenómeno nuevo en nuestra época, que es el uso de las redes sociales y de las redes públicas para la política. El impacto de la informática y de los fenómenos sociales que están conectados con la informática, como son las conversaciones a través del chat, las conversaciones a través del Facebook, del Twitter, etcétera, es el tema central de la época, del siglo que comienza. Estamos entonces frente a un fenómeno enormemente importante que no podemos pasar por alto, y es un fenómeno enormemente importante para la política práctica. No es un fenómeno enormemente importante para las teorizaciones. Si bien la teoría política, si no quiere quedar desactualizada, va a necesitar necesariamente seguir muy de cerca esta evolución de la política práctica. Y tiene que seguirlo muy de cerca porque esta aplicación de las redes sociales públicas y privadas a la política implica un nuevo ploteo, un nuevo mapa del quehacer político. Mucha información que antes teníamos que contratarla, que la íbamos a recibir a través de una encuestadora, a través de un focus group, ahora puede llegarnos directamente a través de estas nuevas tecnologías. Y los modelos de la ciencia política, de la teoría política, no pueden pasar por alto esta nueva realidad. De tal manera que la utilización sistemática y científica de las redes sociales y de la web pública para alcanzar el poder político es ya una realidad. O sea, es un elemento que no puede ponerse de lado porque es universal. Preguntarse si es aplicable a América Latina o si es aplicable al África, al Asia, a la India, a Mongolia,
es una pregunta ociosa. El mundo está interconectado a través de estos sistemas y nosotros todos los días nos sentamos por lo menos una vez al día a mantener comunicación con personas de distintos puntos del orbe sobre los temas que nos interesan. Lo que sí es cierto, para poder medir la importancia de este impacto tecnológico, es que alcanzar el poder político a través de las últimas tecnologías no es un hecho nuevo en la historia. De tal manera que si bien esta tecnología es nueva y esta tecnología implica una modificación de la relación del político con sus electores, lectores, comunicadores, no es la primera vez que ocurre. Cuando Gutenberg inventa la imprenta mecánica, lo que hace posible es que millones de personas o miles de personas puedan tener un ejemplar de la Biblia. Sin un ejemplar de la Biblia impreso que yo pudiese adquirir, yo no podía ser protestante, porque el eje del protestantismo era la libre interpretación de las Escrituras. De tal manera que las guerras de religión, la reforma protestante, la modernización de Europa, la enorme transformación de Europa en el siglo XVI y XVII, se deben en primer lugar, a la existencia de una tecnología que podía servir para aplicar las ideas que Lutero o Calvino habían pensado para reformar la ortodoxia católica en ese momento. Un segundo ejemplo en el cual se ve el impacto tremendo de estas tecnologías de la comunicación es la Guerra Civil Americana. La Guerra Civil Americana se jugó el destino del mundo. Es una guerra civil de cuyo resultado dependía la organización del orbe entero para el futuro. El general Grant, que termina siendo el comandante general del Ejército de la Unión, decide adaptar la tecnología de comunicaciones de punta a su quehacer militar. Esto es el telégrafo. Y a medida que avanza el Ejército de la Unión, en la medida en que una avanzadilla entra a una trinchera, en la medida que una división se mueve por un viejo camino terroso, van desenrollando una línea de telégrafo. En una guerra peleada con tecnologías nuevas, con el ferrocarril, con artillería rayada, etc., el telégrafo es el arma decisiva porque esa es la primera guerra en la cual el general ha perdido el control visual del campo de batalla. Y súbitamente esta tecnología electrónica se convierte en los ojos y oídos de los generales de la Unión y en un factor decisivo para ganar la guerra. Un tercer ejemplo del siglo pasado es el New Deal de Franklin Delano Roosevelt y el ascenso del nacionalsocialismo al poder en Alemania. Y el instrumento decisivo en ambos casos es la radio. La radio crea por primera vez la ilusión, y remarco este término de la ilusión porque también puede aplicarse a lo que ocurre hoy en día, la ilusión de la intimidad entre el jefe político y sus auditores. El presidente Roosevelt inventa lo que se llamaba las conversaciones junto a la chimenea, fireside chats, y entonces se dirige al pueblo americano en estas conversaciones íntimas, no un discurso político ante el Parlamento, conversaciones íntimas. Y en el caso de la Alemania nacionalsocialista se crea un ministerio de propaganda que desarrolla estas técnicas radiales con la misma finalidad para mantener la cohesión del país frente a la disensión externa.